El racismo puede leerse como una cualidad de legitimación de los estados latinoamericanos durante los procesos de consolidación de la oligarquía. Proyecta discursos y prácticas que se hacen sentido común de las sociedades de América Latina y es usado como explicación válida en momentos de conflicto y de exclusiones sociales. En 1880 comenzó la expansión de la Argentina, conectada comercialmente con el Imperio Británico, un ejército de tipo prusiano, una cultura anhelantemente francesa y una mezcla de españoles e italianos. Argentina se propuso ser la Europa de América Latina. Un siglo y medio después, supuestamente han cambiado los sujetos y grupos de poder. Sin embargo, podemos observar resabios de las ideas presentes en los estados oligárquicos que predominaron en el continente. La migración en la Argentina ha padecido con frecuencia una pérdida de memoria. Las élites políticas e intelectuales blancos del siglo XIX han definido al otro étnico, negro y cultural como un problema. El problema indígena, el problema negro, el problema inmigrante. Perder la memoria sobre la migración de abuelos y bisabuelos de las presentes generaciones argentinas hace olvidar que aquella inmigración fue precedida por un racismo donde se idealizó lo europeo y desprestigió la población mestiza. Argentina se ha caracterizado históricamente por su ideal puro y fundamentalmente blanco. Así, comparar las construcciones sociales asociadas a la migración en la Argentina hace eco de este ideal de pureza asociado a los rasgos blancos. Es aquí donde observamos el cruce inseparable entre colonialismo, racismo y migración en América Latina. Siguiendo los aportes fundamentales de Aníbal Quijano y la perspectiva de la colonialidad del poder, la idea de raza es con toda seguridad el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Finalizando el siglo XX, Argentina comenzó a recibir y mirar a los nuevos migrantes como una desgracia no merecida. Se fomentan desde las esferas políticas y medios masivos una estigmatización generalizada, donde se les responsabiliza del desempleo, delincuencia, violencia, carencia de servicios de salud y educación. La migración boliviana y paraguaya en la Argentina, y más específicamente en el conurbano bonaerense, es emblemática. Son las dos colectividades con más alta presencia en Argentina según el Censo Nacional del año 2010. Arrastrando décadas de historias migratorias y de generaciones que han abandonado su origen, mayormente en búsqueda de mejores oportunidades. En este contexto, muchas y muchos migrantes bolivianos y paraguayos, por su origen amerindio, mestizo, indígena o campesino, han sufrido discriminación y violencia racista. Esta tradición migratoria ha estado marcada por una serie de hitos históricos, sociales y políticos de la historia del continente. Por ello, para comprender la relación entre migración, racismo, memoria y democracia actual, es fundamental observar las condiciones sociohistóricas y los procesos de largo aliento que detentan la contemporaneidad. En palabras de Waldo Ansaldi. Bolivia es un estado plurinacional. Se reconocen legalmente a 36 naciones, tales como la aymara, araona, afro-boliviana, canichana y muchas más. El actual presidente es Evo Morales Ayma, quien es un dirigente sindicalista cocalero de ascendencia aymara. Atraviesa su tercera presidencia debido a la nueva constitución aprobada en el año 2009. Es nombrado Apumalcu por las comunidades originarias del Tiwanaku, líder supremo de los pueblos indígenas de Latinoamérica y el mundo. La economía boliviana se caracteriza por la industria petrolera, minera y eléctrica,
permitiendo al Estado distribuir los excedentes al gasto público. Entre las medidas tomadas por el gobierno se encuentran una política salarial en beneficio a los trabajadores, nacionalizaciones de empresas y las restricciones a la exportación de alimentos a fin de garantizar el mercado interno. Actualmente, el gobierno ha presentado una caída de sus reservas debido a la fuerte demanda importadora y a la caída de los ingresos internacionales. A ello se suman las críticas de la oposición respecto de su reelección, la de los grupos indigenistas que se resisten a la construcción de rutas en lugares sagrados y diversos conflictos con el sector minero. El 21 de febrero del año 2016 se votó no a la reelección del presidente Evo Morales para el año 2019. En Paraguay, las actuales elecciones del 2018 dan como presidente a Mario Abdo Benítez, empresario e hijo del ex secretario privado del extinto dictador Alfredo Stroessner. El presidente electo representa al antiguo Partido Colorado y es continuador de las políticas empresariales del expresidente Horacio Cartes. Horacio Cartes representó el acceso de la nueva burguesía al poder. Su gobierno de corte neoliberal proporcionó alianzas con la burguesía local y transnacional, sin intenciones de fortalecer el poder del Estado. Se instaló una matriz económica, caracterizada por la exportación de soya, trigo, maíz y girasol. Proporcionó la ley de alianza pública-privada, que permite un marco legal donde las corporaciones económicas avancen sobre el Estado. Además, impulsó una ley antiterrorista que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales internos, debilitando el movimiento campesino. Desde los actuales panoramas políticos, sociales y económicos nos preguntamos, ¿cómo pensar la migración de Paraguay y Bolivia desde sus democracias actuales? ¿Por qué paraguayos y bolivianos migran desde sus países hacia Argentina? Observar las democracias actuales de ambos países no responde a cabalidad estas preguntas. Sin embargo, su historia nos acerca a posibles interpretaciones. Para pensar la democracia actual del Paraguay, es necesario mirar los procesos constituyentes de la larga dictadura ejercida por el general del ejército Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Su llegada al poder se instala por una inestabilidad política después de la Guerra del Chaco, de 1932 a 1935, donde el punto más álgido se ve expresado en la Guerra Civil de 1947. En 1954, una junta militar derroca al presidente Federico Chávez y dispone de un gobierno provisorio hasta las elecciones del mismo año, donde se elige a Alfredo Stroessner como presidente. Su llegada caracterizó un debilitamiento del Estado y la institucionalización del Partido Colorado. El Partido Colorado consolidó las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los partidos políticos, dando una legitimidad de dominación política. El gobierno se caracterizó por estados de sitio, exclusión de funcionarios del gobierno, presos políticos, torturados, exilio de opositores y cooptación de las élites políticas. Esto llevó a dos intentos golpistas de la oposición, en 1956 y 1957, donde surgen las guerrillas clandestinas que se oponen al régimen, 14 de mayo y Fulna. En su segunda reelección llevó a cabo acciones contra su propio partido, expulsando a los miembros opositores. Se forma en el exilio el Movimiento Popular Colorado. En 1989 se lleva a cabo un nuevo golpe de Estado que destituyó al dictador, el cual fue organizado por una fracción del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. Los actores políticos fueron los nuevos grupos económicos creados en el régimen de Stroessner, una burguesía agraria formada con la construcción de la represa Itaipú. Una nueva matriz económica de enclave de exportación se presenta en la década de los 90, bajo el entonces empresario y presidente de Paraguay, Juan Carlos Basmosi. La exportación radicó en energía eléctrica, soya, carne vacuna y pieles. Paraguay se transforma en un país agroexportador, con empresas de nacionalidad brasileña y argentina.
La nueva matriz económica provoca un cambio en la estructura social, dejando de ser un país mayormente rural. Esto debido a una migración campo-ciudad, siendo responsable la nueva economía de exportación que expulsó a campesinos de su tierra. Este periodo caracteriza una ola migratoria internacional. La coyuntura nacional de fines de los 90 permite un debilitamiento del Partido Colorado, lo que se evidenciará en las movilizaciones por la destitución del presidente Raúl Cubas en 1999 y una desafiliación a los partidos. El descontento se manifiesta en la elección del candidato de centroizquierda como presidente, Fernando Lugo, del año 2008 al año 2012, y la salida del Partido Colorado. La alta desigualdad, poca identificación política y sin movimientos populares e insurrectos de apoyo, llevaron a que las élites políticas destituyeran al presidente a través de mecanismos contemplados en la Constitución del Mundo Democrático. Juicio político en el Congreso. Las nuevas elecciones del año 2013 declaran como presidente al empresario Horacio Cartes del año 2013 al 2018. Las migraciones de paraguayos se comprende desde la implementación de la nueva matriz económica, la cual promovió un proceso de expulsión masiva de los sectores campesinos, los cuales, al verse violentados por los sectores económicos, se vieron obligados a vender sus tierras a precios irrisorios, y otros a migrar sin ningún tipo de recurso, en un primer momento del campo a la ciudad, para posteriormente migrar a países limítrofes. El primer lugar receptor de gran parte de esta población fue la Argentina. La historia de Bolivia se encuentra relacionada con Paraguay por la Guerra del Chaco de 1932 y 1935. La disputa era por el control del Chaco Boreal. Fue la guerra más importante de América del Sur durante el siglo XX. A pesar de su breve duración, la cantidad de muertes, heridos, mutilados y desaparecidos fue fuertemente alta, donde además se consumieron importantes recursos económicos para ambos países. El conflicto bélico se puede entender desde un intento de la oligarquía boliviana por mantener un orden. Después de la guerra, Bolivia quedó solo con una cuarta parte del territorio en disputa. Sin embargo, la Guerra del Chaco tuvo como efecto la creación de una conciencia nacional de unidad boliviana. El fenómeno de unidad nacional que emerge de la Guerra del Chaco se vincula directamente con la Revolución Campesina de 1952. Los cambios en la estructura social y política de Bolivia están determinados por la Revolución Nacional Boliviana. Esta insurrección política estuvo conducida por el Movimiento Nacional Revolucionario. Su objetivo era terminar con la desigualdad y exclusión de la población. El Movimiento Nacional Revolucionario aúna fuerzas sociales y políticas por su posición antioligárquica, siendo flexible en ideología y doctrinas. Reúne a obreros y mineros, creando la COB, Central de Obreros de Bolivia. Los sujetos políticos participantes son 4: los campesinos, trabajadores sindicalizados, pobres de las ciudades y la clase media, profesionales, comerciantes y estudiantes. En los 12 años de revolución se realizaron transformaciones en la participación ciudadana, distribución de tierras a través de la reforma agraria, nacionalizaciones y control del Estado sobre recursos naturales, y se incorpora al escenario político al indígena, campesino y mujeres estableciendo el voto universal. En 1964 se inicia un periodo de gobiernos militares en Bolivia, desde 1964 a 1982, declarando el término de la Revolución Campesina del 52. Un golpe de Estado militar encabezado por el general René Barrientos inaugura el periodo. La etapa militar realiza políticas y reformas económicas conservadoras. El periodo se caracteriza por el pacto campesino militar y la introducción del imperialismo económico y político. El pacto fue creado como una estructura institucional entre el sindicalismo obrero y el ejército, sustituyendo la antigua relación sindicatos y Estado. En 1982 se destituye la última junta militar
para reinstaurar un gobierno democrático. Periodo marcado por una serie de conflictos políticos, sociales y económicos que se vinculan directamente con una tercera ola migratoria. Inflación, severas medidas en reformas económicas, intervención de la DEA, Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, en los sindicatos y movimientos campesinos. Capitalización, privatización de empresas estatales, reducción de gastos en servicios sociales y educativos y el cierre de muchas minas. Estos fenómenos provocaron fuertes movilizaciones sociales, violencia y represión, así como la masacre de Navidad y la Guerra del Agua en Cochabamba. Finalmente, el 22 de enero del año 2006, asume la presidencia el presidente mandatario de ascendencia indígena, Evo Morales Ayma. Las migraciones ocurridas en Bolivia se enmarcan en tres grandes etapas determinadas por contextos sociales, políticos y económicos. La primera es a principios del siglo XX hasta la Revolución de 1952. Estuvo marcada por la sanción de decretos que intentaron legislar sobre migración durante el proceso de construcción del Estado Nacional Liberal Conservador, en el marco de conflictos bélicos limítrofes. La segunda abarca desde 1952 y 1985. Se caracterizó por profundos cambios internos producto de la revolución, generando desplazamientos al interior y exterior de las fronteras nacionales. Por último, la tercera etapa es desde 1985 al año 2006. Se destacó por fuertes transformaciones sociales y económicas. Los procesos de emigración fueron consecuencia de los efectos de las políticas neoliberales implementadas. Una mirada complementaria nos indica un hábitus migratorio o la existencia de una cultura de la movilidad. Nos habla que las migraciones son parte constitutiva de modos de existir y habitar datadas de épocas prehispánicas. El análisis sociohistórico de Bolivia y Paraguay concluye con la idea de que las personas migran por razones determinadas de sus procesos históricos políticos. El desarrollo del neoliberalismo en ambos países expulsa a las personas, primero del campo a las ciudades y luego hasta otros países. Así, muchos bolivianos y paraguayos se han visto en la situación forzada de migrar en búsqueda de mayores condiciones de vida. Las personas migrantes han sido recibidas por la sociedad de los países de destino, en este caso Argentina, en ocasiones con fuertes prácticas de discriminación y racismo. En momentos de crisis y malestar económico y social del país, el racismo se intensifica, encontrando en las personas migrantes un otro, donde canalizar y justificar estas situaciones, pues la discriminación en la migración está direccionada por un componente de raza. Siguiendo a Oche Curiel, las razas no existen como categorías de clasificación humana, sino que son construcciones sociales con significantes de poder, basadas en la intención política de justificar desigualdades sociales, políticas y culturales históricas. Tras 500 años de dominación eurocentrada, hito que marcó la herida colonial en América Latina, las jerarquías raciales persisten, expresándose en discriminaciones y violencias hacia aquellas personas que no cumplen con el estereotipo racial eurocéntrico. En estos contextos complejos, de profundización de desigualdades y discriminaciones por raza, clase y género, la memoria adquiere un rol identitario fundamental. La memoria es el dispositivo por excelencia que reúne y congrega a una comunidad que comparte tradiciones fundantes, la cual persevera y se instala de generación en generación, sin olvidar un origen común y los diversos saberes ancestrales que migraron junto a ellos. La memoria invoca un símbolo de resistencia colectiva transmitida en el hacer, en el sentir y en el decir, siendo la reivindicación y preservación de la memoria un mecanismo de lucha donde resistir es existir.